Bueno, allí el objetivo principal con esta primera parte es que de alguna manera ustedes puedan empezar a identificar, si es que ya no lo han hecho, cuáles son los riesgos y las limitaciones asociadas a, bueno, cómo brindar protección en lo que es la capa de seguridad para servidores. Evidentemente, este conocimiento se extrapola a distintos elementos dentro de la infraestructura, pero bueno, hoy lo que nos convoca es lo concerniente a seguridad para servidores. Entonces, bueno, en EGS consideramos que para asegurar un servidor se deben tener en cuenta algunos aspectos claves. Primero, es fundamental definir los vectores de ataques a los que se está expuesto. Segundo, se debe tener en cuenta que entre más exitosa sea una empresa, el riesgo a ser víctima de un ataque aumentará debido a que no hay nada más efectivo y de gran impacto que atacar el corazón de un negocio. Y actualmente eso se traduce en los servidores. Bueno, más adelante vamos a hablar de lo que son los vectores de ataque. ¿Okay? Por último, saber cuáles son los vectores de ataques comunes de mi industria o el giro al cual se dedica la empresa, qué tan conocida es mi organización y qué tan bien le va, es súper relevante para poder definir bueno, cuáles son las líneas de defensa que debo implementar y qué es lo que voy a asegurar para bueno, garantizarle en este caso a la empresa a la cual yo presto mis servicios como TI o como encargado de la seguridad de información, para que siga produciendo, vendiendo, facturando, porque finalmente ese es el propósito del por qué las empresas invierten en tecnología o invierten en seguridad. ¿Okay? Entonces, para hablar de los vectores de ataques, aquí en cuanto al origen, pueden ser externos o internos, ¿ok? Y se definen como todos los mecanismos que se pueden utilizar para materializar un evento. Un ejemplo de esto puede ser ingeniería social, denegación de servicio, phishing y bueno, muchos otros, ¿ok? Sabemos también que el dinero es un recurso finito y dependiendo de la madurez en ciberseguridad de la empresa, el presupuesto asignado puede ser escaso y en algunas instancias inexistente. ¿Okay? Es por ello que identificar y priorizar los servicios y los activos que son claves para la organización, nosotros en EGS lo denominamos los activos tecnológicos estratégicos, es súper relevante, ya que en resumen esto va a permitir optimizar la billetera que tenemos disponible. ¿Okay? El foco siempre está vinculado a preguntas básicas. Por ejemplo, ¿cuáles son los servidores que me permiten a mí como empresa mantener a ventas vendiendo, facturando? Cuáles son los servidores o las piezas de hardware y software que me permiten a mí generar el insumo o materia prima asociado al giro de mi empresa. Sé cuál es la superficie de ataque externa e interna y cuál es mi grado de exposición. Y la que a mí particularmente más me gusta, ¿ok? Está la gerencia y el directorio familiarizado con la relación directa entre la materialización de un evento versus la pérdida material de dinero, ¿ok? O la reputación de la empresa. Entonces, el cómo nosotros podamos responder de manera efectiva a cada una de estas preguntas es lo que nos va a permitir a nosotros generar una estrategia. De allí que nosotros resaltamos como elemento clave identificar cuál es la joya de la corona o lo más preciado, ¿ok? Por eso de allí que decimos identificar y priorizar los servicios y los activos que son claves de la organización es lo primero que debo hacer para saber qué defender y cómo defenderlo, ¿ok? En resumen, por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con los vectores de ataques, pero por otro lado tenemos los vectores de amenaza. Y los vectores de amenaza, de alguna manera, es todo aquello que los TI o las personas abocadas en el rubro de la ciberseguridad protegen, ¿ok? Entonces, es todo aquello que permite un punto de acceso para que a través de un vector de ataque pueda ser explotado y generar un daño. Un ejemplo de esto puede ser el spam o el phishing, que es un vector de ataque que opera sobre el correo electrónico. Y el correo electrónico es un vector de amenaza. Entonces sabemos bien que, bueno, dependiendo de cuál sea mi vector de amenaza, un usuario, ahí aplica ingeniería social, correo electrónico, endpoint, vulnerabilidades, parches, actualizaciones, etcétera, lo mismo que aplicaciones, vamos a tener por cada vector de amenaza distintos vectores de ataque y que estos pueden ser externos o internos. Pero ahora bien, enfocándonos en servidores, en EGS recomendamos que identifiques y priorices los servicios que hace que tu empresa ande. Es decir, cualquier cosa que haga que el directorio o los dueños se puedan poner nerviosos si es que efectivamente se detiene. ¿Okay? Hecho eso, identifica los vectores de ataque a los cuales son susceptibles tus servidores. De ahí un poco porque parte del premio del que hablaba Marco tiene que ver con entregar un análisis de vulnerabilidades con recomendaciones para de alguna manera generar una coherencia con aquello, ¿no? Y bueno, a partir de la identificación de los vectores de ataque a los cuales yo soy susceptible, puedo establecer una estrategia que responda a los distintos dominios
que son identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse. Entonces, la inversión en cada dominio dependerá del presupuesto asignado o el que me pueda conseguir si fundamento adecuadamente, bueno, qué es lo que significa asegurar los servidores o qué es lo que significa instalar un firewall o comprar un antivirus, ¿ok? Porque finalmente toda esta tecnología tiene que ser traducida a un elemento de cómo le sirve al negocio para mantenerse facturando, produciendo o vendiendo, ¿ok? Entonces, eso es súper relevante para poder ir a conseguir este presupuesto que, bueno, generalmente es súper acotado no solo en TI, sino en ciberseguridad, ¿ok? Resumiendo, las vulnerabilidades activamente explotadas son aquellas que implican el menor esfuerzo y son más costo efectivas. Es decir, menos esfuerzo y mayores ingresos, ¿ok? Entonces, esto es a lo que se denomina la fruta madura, es decir, lo que es fácil de tomar del árbol, ¿ok? Por eso nuestra recomendación es que cualquier solución o servicio de seguridad debe partir haciéndose cargo de esto, que básicamente son los do the basic. Son elementos higiénicos que, digamos, forman parte de los 5 elementos claves de la ciberseguridad, ¿ok? Entonces, la pregunta, ¿cómo aseguramos la continuidad operativa del negocio cuidando el servidor que efectivamente importa? Para responder a esta pregunta es importante enfocarnos en el hacer, ¿ok? Nos enfrentamos en esta actividad a una serie de desafíos que se dividen en 3, que son riesgos, obstáculos y problemas o resultados no deseados. Cuando nos enfocamos en el riesgo, pues está de más decir que tanto con los factores externos como internos estamos demasiado expuestos a una cantidad de amenazas y vulnerabilidades, pero de forma desproporcionada. Entonces, es complejo decir por dónde va a llegar el golpe. Y esto, evidentemente, representa un gran desafío para, bueno, definir una estrategia de, bueno, cómo parto el proceso de aseguramiento de mi infraestructura, en este caso de los servidores. Con respecto a los obstáculos, el primer o el mayor obstáculo que nosotros identificamos en EGS tiene que ver con la obsolescencia. Y la obsolescencia se divide en 2 elementos, una tecnológica y una de conocimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Independientemente que yo adquiera el último firewall, el último antivirus, la última solución para asegurar el servidor, ¿qué pasa con las actualizaciones? ¿Ok? Que las marcas van liberando de forma recurrente. ¿Quién se encarga de leer estos release notes? ¿Quién se encarga de, además, implementar las actualizaciones que generalmente no solamente vienen a corregir bugs, sino que también tienen mejoras funcionales, y eso me va a permitir aprovechar de mejor forma la tecnología? Entonces, la obsolescencia tecnológica no tiene que ver con un tema de hardware, sino que también de software, y otro elemento que para nosotros es súper importante, que tiene que ver con una de nuestras competencias centrales, es la obsolescencia de conocimiento. Porque el TI o el encargado de ciberseguridad generalmente está enfocado a resolver temas asociados al negocio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Queda poco espacio para poder estar al día de todo el ecosistema de tecnología que tiene que administrar, y evidentemente lo que va ocurriendo es que se va generando esta obsolescencia que nosotros mencionamos. Hay otros obstáculos, como por ejemplo el tiempo para poder generar planes desde el punto de vista estratégicos y tácticos. Está el tema del presupuesto, que ya lo mencionamos, que es acotado. Por último, tenemos los problemas no deseados, ¿ok? Entonces, es muy común que después de tener todo este esfuerzo, haber definido la estrategia, invertir HH y harto dinero, aún así soy víctima de un ataque. Aún así, la continuidad operacional se ve interrumpida. Y ahí es donde entra el cuestionamiento, bueno, de áreas que posiblemente puedan estar poco sensibilizadas. Entonces, ese es uno de los resultados poco deseados o que todos evitamos, y hay evidentemente las dificultades para poder promover ciertas iniciativas, ¿ok? Pero bueno, tenemos que entender que es como, por ejemplo, cuando una empresa se dota de extintores de incendio, o como cuando se dota de alarmas y cámaras de seguridad. Yo no espero ni que me roben, ni que se incendie, digamos, la oficina o la casa, pero aún así adquiero elementos que me van a permitir a mí no solo mitigar el riesgo, ¿sí? En el caso de que ocurra algo, sino que también responder de manera efectiva. Y eso es finalmente lo que comunicacionalmente tenemos que ir entregándole a, bueno, las áreas de finanzas, a los directorios, para que puedan ir haciendo, bueno, cierta conexión de cómo es de relevante los elementos desde el punto de vista digitales, y por qué está relevante la seguridad para mantener que efectivamente, o sea, para mantener la continuidad operacional del negocio. Entonces, resumiendo los 3 elementos claves que hemos expuesto, los vectores de ataque y los vectores de amenaza, y las limitaciones y obstáculos,
encontramos un punto de exposición, que es cuando se juntan estos tres componentes. Este punto de exposición es el que aprovechan las campañas de malware, los delincuentes informáticos o los insiders, ¿ok? Todo aquello para materializar un ataque, siendo los servidores uno de los vectores de ataques más apetecibles, uno de los vectores de amenaza más apetecibles, debido a que son el corazón de la empresa. Entonces, reducir la brecha requiere datos y visibilidad que respalden acciones concretas que conduzcan a mayor higiene y salud de los sistemas, porque no es lo mismo estar seguro que sentirse seguro, ¿ok? Entonces, a este punto de exposición podemos denominarlo como riesgo operacional, y no es más que la combinación de las limitaciones que tengo yo como encargado del área de seguridad para hacerme cargo de las vulnerabilidades que pueden ser explotadas en mis servidores o en cualquier otro vector de amenaza. Dicho de otra forma, el riesgo operacional controlado identifica los riesgos del vector de amenaza, en este caso, todo lo que tiene que ver con lo que puede amenazar a un servidor, ¿ok? Cómo puedo implementar procesos y controles que reduzcan las brechas de la probabilidad de ocurrencia de algún incidente, ¿ok? O cómo aceptamos el riesgo, ¿ok? Y plantear un proceso de recuperación tras la materialización de un evento esperado. ¿Por qué hablamos de aceptar el riesgo y por qué hablamos de un evento esperado? Porque, bueno, con un debido proceso, por diseño, yo voy a decidir qué voy a dejar desprotegido para elaborar un plan de contraataque o de respuesta en caso de que ocurra lo que ya yo sé que voy a ocurrir, pero es algo que ya de alguna manera no me va a tomar de imprevisto. Para finalizar mi parte de la presentación, en EGS observamos que el riesgo operacional generalmente es muy alto, dadas las limitaciones y los obstáculos en materia presupuestaria, las horas hombres, que son evidentemente también limitadas, y principalmente la obsolescencia tecnológica. Estos elementos son preponderantes y son un común denominador. Por último, los ciberataques mejoran mucho más rápido en comparación a lo que mejora la ciberdefensa. Otro tema también es que generalmente los ciberdelincuentes trabajan en mayor comunidad que lo que hacen las empresas generalmente en el sector privado, que es otra de las cosas en las que ha venido trabajando GS. Tiene que ver en cómo formamos comunidad para que evidentemente podamos hacer frente de mejor forma a estos desafíos que tenemos, como distintas experiencias en interempresas pueden servir para evidentemente implementar controles de mejor forma. Entonces, con esto cierro.